Dicen que los ojos son el espejo del alma, pero también pueden ser los espejos de cómo está nuestra salud. Observándolos, podemos darnos cuenta de muchas cosas que están pasando con nuestro metabolismo, con nuestros vasos sanguíneos, nuestra microbiota, nuestro cerebro. Hoy en Código Vital vamos a aprender cómo la salud de nuestros ojos toma mucho más que ponerse un par de anteojos. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Código Vital. Yo soy Daniela Ganosa. Nos conectamos hoy hasta Caracas, Venezuela, con la doctora Ivette Alfonso. Ella es oftalmóloga integrativa. Bienvenida, Ivette. Muchísimas gracias, Daniela. Encantadísima de estar acá con ustedes. Hasta hace muy poquito, de verdad, que no estábamos nosotros asociando la salud de nuestros ojos con el todo. Ivette, esto es algo muy nuevo. De hecho, yo a la hora de buscar oftalmólogos integrales, integrativos, pues hay muy pocos que saben de esto. ¿Cómo es que tú, siendo oftalmóloga, de pronto dices, a ver, yo quiero saber más porque aquí hay otras conexiones, hay cosas que están pasando, quiero aprender o quiero saber más? ¿Cómo es este viaje? Cuéntame. Mira, te cuento. Yo creo que nos han programado para que o creer que nuestros ojos son como una especie de cajita de luz y que de alguna manera pues está aislado dentro del cuerpo. Pero realmente los ojos son órganos de fotorrecepción altamente especializados que están conectados con todos los sistemas del cuerpo: nervioso, respiratorio, digestivo, con el entorno, con el ambiente, con la mente, con las emociones. Entonces, por supuesto, cuando tenemos una enfermedad a nivel de nuestros ojos, pues nosotros tenemos que considerar múltiples factores, porque evidentemente todas esas conexiones de alguna manera pueden estar influyendo más o menos dentro de lo que esté presentando ese paciente. Claro, y como siempre digo, ¿no? Que la medicina tradicional te hace creer que el cuerpo es como piezas de carro, ¿no? Que quitas y pones una pieza que no funciona y ya está, y no es así. Entonces, cuando tú empiezas a investigar y a aprender, y cuéntame cómo ha sido eso, cuando te das cuenta que hay tanta conexión, ¿no? Entre los ojos y el resto del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te sorprendió al principio? Mira, yo empecé hace unos cuantos años atrás, yo te diría más de 15 años. Empecé a investigar qué otros factores podían estar influyendo en la enfermedad, porque me empezaron a llegar pacientes. Yo me especializo sobre todo en el área de superficie ocular, ojo seco, dolor ocular crónico, y me empezaron a llegar pacientes pues que con tratamientos convencionales no estaban respondiendo. Y yo dije, bueno, aquí tienen que haber otras cosas que yo no estoy considerando. Y empecé a investigar en el área primero de vitaminas, después hice el diplomado de medicina antienvejecimiento y eso me abrió la mente, porque empecé ¿Cuándo a... fue eso? Mira, imagínate, yo hice el diplomado en el 2012. Wow. Cuando yo empiezo a ampliar mi visión acerca de la oftalmología, pues comienzan a llegar más pacientes ya con dolor crónico. Esos pacientes que se quejan de síntomas de ojo seco o de dolor, pero que no han respondido a ningún tratamiento, y de repente me llega un paciente: doctora, usted es la oftalmólogo número 14 que consulto, yo necesito que usted me resuelva el problema. Entonces, imagínate qué compromiso. Me puse a indagar muchísimo más, ya a hacer lo que sería diplomados en el área de terapia de dolor. Terapia de dolor son áreas de la medicina donde ya se colocan pues terapias en otras partes del cuerpo, y yo empecé a aplicarlo dentro de la oftalmología, donde apenas estaban surgiendo la literatura para explicar qué era lo que le estaba pasando a ese paciente. Para mí, no te creas, fue tan fácil, porque era aplicar la lógica y aplicar ese conocimiento científico que ya estaba para otras áreas del cuerpo, tener que aplicarlo en el área oftalmológica e ir a la par de la investigación científica. En la medida que fueron pasando el tiempo, bueno, yo estoy en Venezuela y nosotros pasamos por épocas muy complejas donde te puedo decir que ni siquiera lágrimas artificiales teníamos. Las empresas se fueron. Claro.
Entonces, pues comenzar a ver que yo podía utilizar otras herramientas que eran útiles y que podían resolverme los casos, para mí fue espectacular. En la medida que ha ido pasando el tiempo, se está formando, de hecho ya está formado una iniciativa, o por iniciativa de la doctora Pilar Srimarco en España, a formar lo que se llama el Oftalmo Hacker Academy, que es precisamente una academia para todos esos especialistas oftalmólogos que quieren aprender a tener esa visión de la oftalmología integrativa y que todos fuésemos más o menos bajo la misma línea y entender la oftalmología desde otro punto de vista, de un punto de vista mucho más integral, donde realmente el paciente sea el personaje principal, donde realmente el trabajo sea un trabajo de equipo, donde el paciente se va a encargar de asumir cuáles son las indicaciones que yo le puedo estar dando, pero a la hora de la verdad yo hago mi trabajo, pero él también tiene que asumir cambios en su estilo de vida, en lo que estemos colocando como tratamientos específicos para su enfermedad. Realmente es integrar ese estilo de vida, qué es lo que hace el paciente, cuáles son sus hábitos, su profesión. ¿Qué es lo que piensa ese paciente? Si ese paciente está deprimido, si el paciente está ansioso, el estrés, cómo lo maneja. Todo eso está integrado dentro de la oftalmología integrativa porque es una combinación entre lo que es medicina integrativa, donde involucramos la medicina convencional, pero metemos terapia ortomolecular, lo que es la psiconeuroinmunología, el biohacking, todo eso unido a la oftalmología convencional. Qué maravilla todo lo que me estás diciendo, pero me surgen 50.000 preguntas. Entonces, Cuéntame. vamos por partes, como dijo Jack. Ok, cuando tú empiezas este recorrido de la medicina integrativa y lo aplicas a la oftalmología, tienes que abrir la mente a cosas que la medicina tradicional no está abierta. Correcto. Digamos que en el momento que tú empiezas a aprender sobre esto, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Y dices, ah, mira, esto hace sentido. Nutrición. Ok. Nutrición. Esa conexión entre la salud de los ojos y lo que coma ese paciente, lo que piense ese paciente, para mí son como los puntos claves. Esa parte, cómo maneja el estrés. El cortisol alto es, wow, un veneno. Es excelente cuando tenemos un cortisol que nos ayuda a resolver un problema, pero cuando ese estrés mantiene unos niveles de cortisol elevados, pues vamos a llegar a problemas de resistencia a los esteroides, de resistencia a la insulina, generas una inflamación de bajo grado y todo eso va a generar incluso hasta una disfunción mitocondrial. Imagínate que alteras la mitocondria, que es justamente ese organelo de la célula que nos mantiene respirando, que nos da la El núcleo de energía, todo. el núcleo de todo. Entonces, si tú afectas todo eso, por supuesto que secundariamente tú estás dando un terreno para que si tú tienes la predisposición genética a desarrollar una enfermedad ocular, pues eso va a ocurrir. Y eso lo vemos reflejado sobre todo en lo que son enfermedades relacionadas con la edad, el ojo seco, las cataratas, la degeneración macular, las uveitis, todo eso, pues entre otras enfermedades, se ha relacionado con todos esos cambios que ocurren en ese paciente. Nosotros siempre hablamos, Ivette, en Código Vital, y es casi en todos los episodios, de las cargas genéticas que inevitablemente cargamos para bien y para mal. Pero esa cajita de cargas genéticas, tú haces el switch, ¿no? On or off. Lo apagas o lo prendes dependiendo de tus prácticas de vida, dependiendo de tu nutrición, dependiendo de la mala alimentación, los vicios, o tu nutrición, el deporte. O sea, esa carga genética no tiene por qué ser una condena, pero sí que tú la pagas o la aprendes de acuerdo a tu estilo de vida. Entonces, por ejemplo, nutrición. Que yo me imagino que una persona con una alimentación alta en azúcar, Correcto. alta en procesados, baja en grasas buenas, que me imagino, porque de los ojos no sé nada, yo también estoy aprendiendo ahorita con todos los demás, pero me imagino que se necesitan grasas buenas, que se necesitan minerales, vitaminas en la nutrición,
y que lo menos que nuestros ojos necesitan, como el resto del cuerpo, son procesados y azúcar. Correcto. Fíjate, tú tienes 4 pilares dentro de la nutrición que no solamente va a afectar los ojos, va a afectar todo el cuerpo, pero para recordarlo como con mayor facilidad, tú tienes que tener fibra en la alimentación, tienes que tener grasas saludables, polifenoles, fermentados. Todo eso va a darme el terreno para que mi sistema inmunológico, mis sistemas a nivel de todo el cuerpo y por supuesto a nivel ocular puedan funcionar correctamente. Si yo tengo una dieta alta en azúcares, así como tú lo dijiste, alta en grasas saturadas, en procesados, en químicos, pues yo voy a tener, si tengo esa predisposición genética a desarrollar, por ejemplo, un glaucoma, yo prendo el gen del glaucoma. Yo le digo a mis pacientes, usted puede tener una predisposición genética a desarrollar cualquier enfermedad degenerativa, como puede ser, por ejemplo, la hipertensión o en este caso de los ojos, el glaucoma. Pero si usted tiene el terreno, y generalmente el terreno lo vamos a tener porque hacemos lo mismo que nuestros antecesores. Entonces, si yo hago lo mismo, pues yo voy a tener muy probablemente las mismas enfermedades. Pero si yo hago cosas diferentes, pues por Exacto. supuesto esos genes se apagan. Entonces, ahí está la Claro. diferencia. De hecho, fíjate, hay una cosa importante que me gusta explicarle para que la gente lo entienda como mucho más fácilmente. Nuestros ojos son filtros. ¿Ok? Nuestro tejido más sensible a nivel ocular es la retina. La retina es justamente el tejido nervioso, el que está conectado a tu cerebro. Y nuestro organismo, muy sabiamente, o la naturaleza, nos puso filtros. Nuestros filtros son la córnea, superficie ocular, el cristalino, los líquidos que tenemos dentro del ojo, para evitar que toda una cantidad de factores que constantemente están llegando a nuestros ojos, que tienen que ver con el ambiente, con los tóxicos, con el cigarrillo, con la luz, es nuestro principal factor oxidante y esos están constantemente, pues esos elementos oxidantes pues tienen que tener elementos antioxidantes para poder defendernos. Si nosotros no tenemos esos elementos antioxidantes que los vamos a conseguir principalmente a nivel de vegetales y a nivel de frutas, pues por supuesto comienzan a bajar esos niveles. Para que tú tengas una idea, córnea tiene 200 a 300 veces la cantidad de vitamina C que tenemos en plasma. Cristalino tiene alrededor de 20 a 70 veces la cantidad de vitamina C que tenemos en plasma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la naturaleza sabía pues que nos estábamos exponiendo a una gran cantidad de factores oxidantes y que teníamos que defendernos en gran medida y nos manda toda esa cantidad a nivel de los ojos. Entonces imagínate qué es lo que pasa cuando ese paciente no consume esos alimentos, sino que los sustituye por una cantidad de alimentos procesados o de harinas o de azúcares, pues sencillamente pues no va a tener defensa. Entonces no es la edad, es qué estoy haciendo yo a lo largo del tiempo para defenderme de todos esos factores oxidantes a los que yo me estoy exponiendo permanentemente. Imagínate, qué fascinante esto. Voy a hacer piggy bank, voy a traer a colación dos cosas que acabas de mencionar sobre el consumo de procesados de azúcares y dijiste grasas saturadas. Correcto. Quiero aquí aclarar algo, porque cuando dices comer como comían nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros antepasados comían las grasas saturadas del animal, sí. No comían un tocino procesado Exacto. empaquetado, ¿ok? Esa es otra cosa. O un jamón empaquetado. Esas grasas saturadas no las comían nuestros antepasados. Ahora, si tú te pones a comer una pechuga de pollo o un hígado o un yogur griego, esas grasas saturadas no van a hacer el mismo efecto que las grasas saturadas empaquetadas con letritas y con cosas y procesadas. Esas son dos cosas distintas porque es hacer lo que nuestros antepasados hacían. Y Correcto. acá va uno de los puntos más importantes y uno de mis temas favoritos, Ivette. Nuestros antepasados vivían a la luz del sol. Ujú. Muchísimo más, pero muchísimo más que lo que hacemos nosotros ahora. Claro, pero vivían de la recolección, de la caza y de la pesca.
Entonces, estabas con un alto consumo. Si tú tienes, por ejemplo, 8.000 polifenoles que lo tienes en los alimentos de origen vegetal, diferentes, frutos secos, vegetales, frutas, ¿ok? Imagínate tú si lo reducimos a lo poco que puede consumir la gran mayoría de las personas. Obviamente en aquella época pues tenías como defenderte, porque de hecho los pigmentos o tu filtro azul natural a nivel de retina son luteína y zeaxantina. Y eso lo vas a tener principalmente de vegetales verde oscuro, que era lo que comían. Entonces, si yo no consumo esos alimentos, explícame cómo tengo yo ese filtro azul. Mira, ni que te pongas todos los lentes de Blue Block que puedan ofrecerte, tú vas a llegar a igualar, y te lo dicen los estudios científicos, una Wow. dieta, por ejemplo, una dieta mediterránea para tratar de subir esos niveles de antioxidantes y que realmente tengamos la cantidad de mecanismos de defensa o de escudos naturales que necesitamos cuando nos estamos exponiendo al sol, a las pantallas o cualquier elemento que me implique la luz azul. Doctor Alfonso, lo que tú me estás diciendo es que todo esto se solucionaría con un plato generoso de hojas verdes al día, de una buena ensalada al día. Vegetales verdes y no verdes. Una Grasas. combinación rica de todos los colores. Correcto. Yo les digo a los pacientes Así de simple. de forma simple, vegetales todos los días, vegetales verdes y no verdes. Mientras más colores tengas en un plato, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada vegetal tiene un color diferente, porque tiene vitaminas diferentes, tiene antioxidantes diferentes. Agregamos la fruta, no en exceso. La fruta es importantísima, es valiosa. Si no consumimos fruta, y no sé por qué hay una tendencia en redes a que la gente, pues me llega muchísimo paciente y me dice, me dijeron que la fruta es mala, Dios mío, ¿ok? No, los trabajos nos lo dicen, tenemos que tener un consumo de fruta no excesivo. Y tiene que Claro. ser una fruta entera, no puede ser una fruta en jugo. Entonces, la fruta, una porción, porción y media, depende si haces actividad física, que sería lo ideal. Tienes que Claro. agregar grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, em, Claro. ¿cómo se dice? Frutos secos, ¿ok? Ujú, Tú le ujú. tienes que, por supuesto, agregar una proteína de alta calidad, ya sea una proteína animal o una proteína vegetal, por supuesto. Para ser vegetariano, pues hay que estudiar, hay que También. saber, hay que aprender a hacer combinaciones, pero es importante, pues, que tengamos en la mente que tienen que haber esos polifenoles, esa fibra, esa grasa saludable, y ese paciente también, si le es posible, pues puede agregar fermentados, tampoco en exceso, donde la gente puede consumir el kimchi, puede consumir granos fermentados, la soya. Hay una cantidad de opciones que pueden Claro. tener bebidas, kombucha, el kefir, que nos pueden ayudar en tener una microbiota saludable que actualmente pues se está relacionando con la gran mayoría de las enfermedades relacionadas con la edad a nivel ocular. Aunque es un concepto nuevo, es un concepto que ya se está manejando a nivel de oftalmología y que bueno, va a seguir por supuesto así como en el resto de las especialidades, creciendo la información porque tiene que estar incluido dentro de lo que tú le expliques a ese paciente. Para quienes están hablando ahorita de que, ay, qué complicado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a retroceder un poquito, mi gente. Un plato de ensalada con todos los colores. En esa misma ensalada le añaden 1 o 2 cucharadas de sauerkraut, de kimchi, aderezan con vinagre de manzana. Ahí están sus fermentados. Correcto. Y aparte, después les está diciendo, Ivette, su proteína, la fruta buena con cáscara. Entonces agarran un yogur griego, por ejemplo, yo agarro el de oveja, un yogur griego que sea fermentado, porque los lácteos es otra cosa. Sí. Yogur fermentado o un poquito de kefir. Le ponen 1 onza de blueberries y un poquito de nueces. Doctor Alfonso, cuénteme, ¿estoy o no estoy en lo cierto? ¿Es tan complicado comer bien? No, no, yo le pondría aguacate, aceite de oliva. Quizás la fruta Claro, sí la ponemos, tratamos de separarla, ¿no? Para que, claro. sobre todo Ah, aquellos ok, pacientes que tienen problemas que pueden fermentar muy rápido, y tratamos de no ok, hacer ensaladas. Pero sí tiene que haber ok. mucha variedad. Fíjate que un Mucho. paciente con dolor crónico, con ojo seco, que tengan síntomas muy severos, es decir, que tengan un componente neuropático, o pacientes con Sjögren, se relacionan mucho con que tengan una microbiota muy básica.
Es decir, esos pacientes que comen siempre lo mismo y comen muy poquito, y además muy pocos vegetales y frutas. Son floras muy básicas. Siempre es lo mismo. Y ya sé que los que me están escuchando desde el principio van a decir, ya sabemos lo que vas a decir. Es que todos los doctores que hemos entrevistado desde el primer episodio, todo al final es la microbiota. Todo al final es la microbiota, señores. Es el inicio de todo. Entonces, la oftalmóloga integrativa nos está diciendo en este momento microbiota nuevamente, microbiota. Y Ivette, hablabas de los polifenoles, que son antioxidantes. Correcto. Hablamos de té verde, cacao, cacao crudo, no el del conejito con azúcar, no, no, no. El cacao crudo que lo puedes poner en agua, lo puedes poner en tu yogur, en donde quieras. Té verde, matcha, aceite de oliva, ¿verdad? Esos polifenoles que hacen a nuestros ojos, a la vista. Son antioxidantes, son antiinflamatorios, Mm, regulan el sistema inmune, estabilizan la microbiota, estimulan justamente una enzima que se llama AMPK y esa AMPK es tu sensor energético. Entonces, tiene un efecto similar a lo que puede hacer el ejercicio, por ejemplo, el ayuno en un paciente Ah, donde queremos estimular todos esos sistemas antioxidantes o antiinflamatorios, porque acá, como en el resto del cuerpo, por ejemplo, tiene un paciente con ojo seco, tú tienes un desequilibrio de las grasas, tú tienes un predominio en muchos pacientes que tienen esos síndromes, que es lo más frecuente, un síndrome de ojo seco donde se nos evapora la lágrima porque usan mucha pantalla, por ejemplo, pero en esos sí. pacientes generalmente tienes un desequilibrio de las grasas, tienes más grasas inflamatorias, como puede ser el omega 6, y tienes pocas del omega 3. El O el omega 3. después puede que consuma las dos, pero hay un predominio de una, o sencillamente pues no lo estás consumiendo, que es muy frecuente. Entonces todo eso lo vamos a ver reflejado allí. Recordemos que ese desbalance entre omega 3 y omega 6, gente, les repetimos esto y se lo hemos repetido muchísimas veces, pero para quienes no nos han escuchado antes, el desbalance de omega 3 y de omega 6 sucede cuando ustedes consumen comidas fritas, arrebozadas en aceites vegetales, que no son lógicamente de oliva o de aguacate o de coco, sino estos aceites como canola, que es veneno, el canola oil, estos aceites del maicito, ¿no? Todos estos aceites que son sumamente inflamatorios, que son elevadísimos en omega 6, es un desbalance terrible en omega 6, son oxidativos, o sea, ya de por sí estás cocinando y estás oxidando toda esa comida que supuestamente es buena. Y cuando nosotros vamos a cualquier restaurante, esos restaurantes, a menos que te aseguren que están cocinando con aceite de oliva, con aceite de coco, 99% de los restaurantes allá afuera, por más de que te vendan comida saludable, están cocinando con aceite de canola, están cocinando con aceite de maíz, aceites vegetales súper inflamatorios y súper altos en omega 6. Es de ahí que viene. Ustedes se compran algo frito, algo de la calle, no importa que sea, están presentes esos aceites inflamatorios. Por eso es que digo siempre, el cocinar en casa, el comer en casa, el prepararse las cosas en casa con los aceites que nos hacen bien es sumamente importante. De ahí es que viene ese desbalance. Entonces, siempre, doctor Alfonso, aceite de oliva, ¿verdad? Que creo que es el mejor de todos y el más rico en omega 3, pero también el aceite de pescado, una cucharada al día, un aceite de hígado de bacalao, digamos. Fíjate, tú lo vas a tener, si vas a buscar omega 3 lo vas a tener básicamente en pescado, salmón, sardina. Fíjate que en el caso del aceite de oliva tienes ácidos grasos poliinsaturados, no tanto omega 3. Si el paciente, por ejemplo, puede Sí. consumir chía, puede consumir linaza, Ajá, que lo ajá, mueles, porque si tú la consumes completa, pues no va a ser alimento para tu microbiota. Pero no, si tú la mueles, en el caso de la chía, vas a sí. sacar esos ácidos grasos omega 3 que sí nos interesa. Entonces, hay otras opciones también donde se puede hacer la suplementación con el aceite de pescado, que sea un aceite de pescado certificado,
O puedes utilizar el aceite de omega 3 de origen vegano, que es derivado de algas, que es otra opción para los que yo, por ejemplo, soy alérgica al pescado y puedo consumir es ese derivado de algas. De hecho, los pescaditos tienen omega 3 porque comen algas. Exacto. ¿Y el de linaza de origen vegetal, Ivette? ¿Qué opinas de eso? Lo ideal sería que más bien la linaza entera la muela en el momento en que lo va a utilizar. Y Porque el lo pones problema en es, tu smoothie ¿cómo? o en tu yogur. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo lo puedo mezclar. Yo como yogur de coco y soy alérgica a la leche. Hay otras personas pueden consumir el yogur de soya, pero yo mezclo, por ejemplo, la fruta, le coloco el yogur, le coloco la chía molida o la linaza, pero en el momento, porque si no, eso se te va a oxidar relativamente rápido y no va a tener como mucha gracia el que tú hayas hecho eso. Y eso te va a ayudar. Yo varío entre el yogur de almendra, Ah, ¿sí? también. Entre el yogur de almendra, yogur de coco y el yogur de oveja, porque yo también genéticamente, ¿sí? Soy muy sensible a, bueno, los lácteos ya sabemos que no son buenos. Ahora, los lácteos fermentados es otra cosa, pero igual, genéticamente, que ya estoy completamente testeada con este examen, a mí no me hace bien ningún tipo de lácteos. Sin embargo, el yogur de oveja, ¿sí? El yogur griego de oveja o el de cabra no es lo mismo para mí que el de vaca. Entonces, yo varío entre el de coco, el de almendras y el de oveja, ¿no? Voy variando un poquito y creo que eso también debemos nosotros estar muy in tune con nuestro cuerpo, saber escuchar a nuestro cuerpo y también yo creo que invertir si se puede, en algún test que te diga tus sensibilidades a la comida. Porque una cosa es ser alérgico y otra cosa es ser sensible, que tú no sabes qué es lo que realmente te está dañando, pero realmente sí te está dañando. Los cuerpos son distintos. Correcto. Entonces, pero ahí tenemos varias alternativas de omega 3, mi gente, para que no digan, bueno, es que yo soy vegetariano, pues ahí está, ya. Ivette nos acaba de Chía, dar linaza son excelentes opciones. O el perfecto. omega 3 vegano. Vamos ahora a cuán importante o cuán dañino son esas pantallas con luz azul a las cuales estamos em, expuestos de una manera criminal, o sea, 20 horas o, no sé, 16 horas al día. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar esos efectos tan dañinos en nuestros ojos? Tenemos que partir de una cosa importante. La luz azul del sol es importante que llegue a nuestros ojos. La luz azul del sol tiene dos funciones. Tiene una función visual que tiene que ver con fotorrecepción, con crecimiento ocular, con el poder refractivo de ese ojo, que es la fórmula, pero tiene una función no visual que tiene que ver con el establecimiento de ritmos circadianos, modula la liberación de melatonina, de serotonina, de dopamina, tiene que ver con tu bienestar, con tu estado anímico, con la parte cognitiva. Todo eso, pues son funciones importantísimas porque a nivel de nuestra retina existen unas células que se llaman células ganglionares intrínsecamente fotosensibles que van a ser justamente sensibles a la luz azul. Entonces es importante que tomemos ese sol no solamente por la vitamina D, sino por este tema de los ritmos circadianos, temprano, antes de las 10 de la mañana, pues la idea no es quemarnos, o después de las 4 de la tarde. 15 minutos, 20 minutos que nos Exacto. expongamos para regular esas funciones. ¿Qué pasa? Que actualmente tenemos una exposición a luz LED, que es la que tiene la luz azul por todas partes. Una Estamos expuestos. sobreexposición. Increíble. Entonces, claro, si nosotros nos estamos exponiendo a eso, por ejemplo, en la noche ya hay trabajos, investigaciones que te demuestran que si nosotros nos exponemos en la noche, pues eso va a producirnos dificultad para conciliar el sueño o somnolencia diurna o nuestro bienestar mental, pues no va a ser el más adecuado. Entonces,
tenemos que empezar a cuidarnos en esa exposición que tenemos a pantallas, haciendo pausas, que esa exposición no sea continua y esa pausa sea activa, que yo me pare, que el hecho de exponerme a pantalla, mira qué cosa tan importante, nos hace que no parpadeemos. El tema del ojo seco, la sintomatología de ojo seco en un paciente normal, cuando se expone a pantalla, es que si nosotros parpadeamos 18 veces y nos exponemos a la pantalla, podemos parpadear solo 4 a 7 veces. Y de paso, esos parpadeos son incompletos, porque como hay una demanda cognitiva, pues yo necesito no perderme de vista lo que yo estoy haciendo, pues no parpadeo completo y toda esa área se expone. Y si Como encima, zombies. tal cual, y si encima yo tengo una pantalla muy alta, entonces mi apertura hace que yo exponga más área de superficie a nivel de mis ojos y voy a tener los ojos aún más secos. Entonces, son muchos factores que van a contribuir a que aparezca lo que se conoce como esa fatiga visual digital y que ya es un tema que está afectando pues hasta a los niños. Impresionante. ¿Cómo nos cuidamos? Aparte de comenzar a apagar esas pantallas antes de dormir, 2 horas antes de dormir, que ya lo hemos dicho acá hasta el cansancio. Pero ¿cómo nos cuidamos? Yo en mi caso, Ivette, por ejemplo, yo tengo un filtro que muchos amigos míos cuando les digo tómame una foto me dicen, sí, pero se ve mal, se ve blanco y negro. Toma, está mal tu teléfono. Digo, no está mal, tengo un filtro. Tengo un filtro para que no me entre la luz azul, que se ve muy gris, muy blanco y negro. Que eso lo tiene tu propio celular. Y también tengo un filtro bastante amarillo en la pantalla de mi computadora. Estamos tratando de minimizar, no estoy diciendo que eso es la solución, pero ¿qué otras soluciones a esta sobreexposición de luz azul LED, no de la luz solar, sino de esta luz artificial? ¿Qué otras soluciones nos puedes dar? Fíjate, en primer lugar, tú tienes que considerar qué tan expuesto estás, porque no es Mm, solamente la pantalla. En el caso, por ejemplo, del gremio médico, las tenemos por todas partes. La luz sí. artificial es una luz LED. Entonces, en primer lugar eso, en primer lugar, ¿quién es el paciente? Si es un paciente de riesgo, porque tú tienes un niño y 80-90% de la luz azul por esos medios transparentes llega a retina. Pero un paciente mayor, eh, de 70 años, por ejemplo, 80 años, es un paciente que apenas le va a llegar un 20 a 30% de esa luz azul, porque sus filtros se van poniendo cada vez más amarillos y eso justamente va filtrando esa luz azul. Entonces, en tercer lugar, tú tienes que, así como dijiste, bajar esa intensidad en los filtros que puedes utilizar tanto a nivel de celulares como a nivel de las computadoras. Son útiles si de repente estás, en el caso del gremio médico, que tiene que aplicar terapia, donde se tiene que exponer a eso, pues se colocan unos oclusores completos para que no vaya a penetrar para nada el tipo de iluminación que se está usando. El Blue Block, que está, es el lente que te ofrecen o el filtro que te ofrecen a nivel de óptica, realmente no está demostrado en ninguna parte. No hay suficiente evidencia que respalde que su Mm, uso te va a quitar la fatiga visual en ninguna ajá, parte. Es ya, más un tema de marketing, ¿ok? Si, ok. si el paciente se siente cómodo con él y siente que eso le ayuda, que lo siga utilizando. Nadie se lo va a quitar. No le va a hacer daño. A los niños no les ponemos Blue Block, porque precisamente la luz azul tiene que ver con ese crecimiento. Y si ese niño está utilizando ese lente y está saliendo al parque, no va a estar con unos lentes con Blue Block. A mí me interesa que se No, exponga a la luz del por sol. supuesto, ¿Ok? por supuesto, por Eh, supuesto. por el otro lado, si estamos ya expuestos en pantalla, oye, 40-50 centímetros, no más allá, o sea que a nivel de los ojos, donde tú tienes el monitor, pues mirando un poquito más abajo de ese nivel de los ojos. ¿Por qué? Porque me va a reducir el área de exposición que yo voy a tener en el momento que esté trabajando en pantalla. El Ok. parpadeo consciente, yo me tengo que recordar que debo parpadear. Es importantísimo. Hay gente que pone hasta unas lagrimitas artificiales, no porque se las ponga, sino simplemente para acordarse que tiene que parpadear. Tengo que hacer Interesante. pausas, tengo que pararme. Tengo que Mm, tratar de utilizar aquellas tecnologías que reduzcan la exposición a la luz LED. La tecnología OLED me reduce la exposición a ese tipo de iluminación. El hecho de que ¿Cuál yo, es esa tecnología? cuando utilizan los celulares más modernos,
¿ok? La luz LED es la que tú te puedes exponer normalmente en la iluminación de ambiente, ¿ok? Ok, Pero en los celulares pues tenemos tecnología OLED, es diferente. Y adicionalmente podemos utilizar esos filtros, sí. y tiene que ver más con eso. El hecho de que yo cuando estoy haciendo esas pausas y no me estoy exponiendo por lo menos unas 2 o 3 horas antes de dormir es importantísimo. Hay quienes proponen, hay ensayos que proponen el uso de gafas o de lentes con filtros marrones o naranja, Sí, sí, pero claro. eh, no hay suficiente evidencia que te apoye el uso de estos filtros, pero para el tema del mejorar la conciliación del sueño. Pero hay ensayos que sí lo encuentran. Entonces, todavía los resultados son un poquito heterogéneos, quizás falta esa investigación y falta la estandarización de esos filtros, pero lo que se dice es que aquellos pacientes que tengan problemas de insomnio o que tengan incluso problemas psiquiátricos, como para tratar de calmar un poco en la noche, los pueden utilizar y es una herramienta adicional, es un complemento a lo que puedan estar utilizando. Yo creo que siempre es escuchar a tu cuerpo, siempre Correcto. estar conectado a tu cuerpo y escucharlo y sentirlo y no ignorar lo que tu cuerpo te está diciendo. Yo te digo, en mi caso, a partir de yo te digo, 7, 8 de la noche, Ivette, Ajá. a mí, o sea, yo digamos que a partir de las 10 de la mañana le quito ese filtro que yo tengo, gris, pero ya de por sí me empieza a molestar esa luz tan brillante. Ya estoy acostumbrada a ponerle este filtro gris a mi teléfono a partir de las 7, 8, porque me baja esa luz azul tan brillante. Se lo pongo a partir de las 7, 8, porque te juro que me molesta, a partir de esa hora me molesta tanto esa luz brillante del teléfono y de la pantalla de la computadora. Y hago siempre esto de, llego a la casa después del gym, sé que me voy a dormir en 2 horas, apago todas las pantallas, bajo la luz y de verdad que se duerme mejor si tú no estás expuesto, o sea, de verdad que se duerme muchísimo mejor si tú no estás expuesto a pantallas 2 horas antes. Es increíble para mí, en mi opinión, en mi experiencia, es increíble la diferencia de cuando no estoy con el celular al lado 2 horas antes, 1 hora y media antes. Para mí hace la diferencia. Digo, yo escucho a mi cuerpo y eso es lo que a mí me funciona y lo que yo siento que me hace bien. Y eso se ha demostrado científicamente. No estás diciendo nada descabellado. Ahora, en cuanto a vamos a un poquito más, am, a esta parte de las luces buenas y las luces malas. Ya hemos hablado de esta luz, fatal que es la de los celulares y la de las pantallas. Hay luces que si tú, por ejemplo, lo ideal, por supuesto, es que queremos exponernos a la luz del sol 15 minutos en la tarde y 15 minutos en la mañana, antes de las 10 de la mañana. Eso ya lo Correcto. sabemos. A mí me ha ayudado muchísimo para el ritmo circadiano, me ayuda para muchísimas cosas, para la energía, para el cortisol. A ver, me ayuda muchísimo el salir y ponerme 15 minutos al sol. He dejado de tomar vitamina D, sobre todo en verano, porque vamos, acá la tengo, pero la estoy haciendo todos los días. Pero hay luces que sabemos que pueden ayudar a estas personas que, por ejemplo, trabajan turnos de noche, trabajan turnos muy, 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 muy de mañana. Es decir, se levantan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando todavía el sol no ha salido y necesitan, sus ojos necesitan un cierto tipo de luz para también que de ahí venga lo del ciclo circadiano, regular su ciclo circadiano. Se habla de la luz infrarroja y se habla de una luz blanca que se asemeja a la luz del día, pero no cualquier luz blanca. ¿Podemos hablar de esas dos, Ivette? Fíjate, hay trabajos donde se habla de la biomodulación, pero ya para tratamiento específicamente de ciertas patologías a nivel retinal. El tema es que cuando tú comparas los espectros de los diferentes tipos de luz artificial con el espectro de la luz del sol, es completamente diferente. El del sol es armónico.
las proporciones son completamente distintas. Cuando tú ves las luces van a ser, quizás, por supuesto, diferencias en cuanto a quién tiene más luz azul que otras, en cuanto a la proporción, como por ejemplo, como puede ser la luz LED, que no es saludable en ese caso. Pero esas proporciones tú tienes que buscar que sean lo más armónicas posibles o comparadas con ese espectro. No vas a conseguir una exactamente igual. Claro, pero ¿cuáles son las que más se parecen a esa luz solar para Mm, nosotros? Oye, tú podrías compararlo con la luz amarilla tradicional, ¿ok? Pero no, es como te digo, quizás se ha buscado tratar de igualar, pero los espectros son diferentes. Mm, Entonces, hay propuestas de parte de ciertos ensayos, pero no te podría decir que están aprobadas como ok, para sugerírselo al paciente. No ok, sería lo ideal. ok. Vamos ahora a esta exposición al sol. ¿Cuándo es que podemos utilizar? A ver, es que me canso de ver. Te digo algo, Ivette. Yo soy una persona que a mí me encanta la moda, ¿va? Me encanta la moda. Dentro de la moda hay un montón de gente y de influencers que son, ay, te pones este accesorio y no sé qué, y las gafas, y los lentes de sol, como si fueran, como si fuera una pulsera, vamos, o sea, lentes de sol siempre. ¿Cuánto daño hacen los lentes de sol permanente? Como Anna Winter, que se pone en la noche dentro o sea, bajo techo con los lentes de sol, todo el día con los lentes de sol. Tengo una amiga, hi Pam, que se mete a los restaurantes a las 6, 7, 8 con los lentes de sol y encima dice, es que no veo el menú. Pues quítate los lentes de sol, hija. Pero, ¿sabes? Porque es moda, porque son accesorios. Entonces, ¿qué tanto daño estamos haciéndonos utilizando permanentemente lentes de sol cuando se debe utilizar sí o sí protección solar para nuestros ojos con lentes que sean em, estos lentes que realmente tengan filtro, ¿verdad? Y cuando simplemente no se necesitan y punto. Sí, fíjate, la luz es un tema o es un elemento muy oxidante. Si yo estoy exponiéndome en gran medida y en horarios de peligro Claro, al sol, claro. pues perfectamente debo protegerme del sol. El tema es cuando yo comienzo a utilizar un lente de sol en horarios donde necesito exponerme, yo estoy adaptando a mi retina a un tipo de iluminación que no es real. Apartando el hecho que puede que muchos pacientes después, en el momento que se tengan que exponer, pues no lo van a tolerar. Y si consideramos también que muchos pacientes pudieran tener incluso déficit de vitaminas y por eso tener una fotosensibilidad e incluso llegar a presentar lo que se llama como dolor ocular neuropático, donde tenemos una neuropatía detrás, hay una disfunción neurosensorial y ese paciente simplemente, bueno, que me molesta el sol y yo me pongo los lentes permanentemente y tengo pacientes que pueden estar en su casa con un lente de sol. Eso no tiene ningún sentido, porque para ellos eso es una angustia, no es una moda. Entonces, ese paciente hay que tratarlo, ese paciente hay que colocar, hacerle cambios en el estilo de vida, en la suplementación, hay que colocar terapias específicas para mejorar esa fotosensibilidad. Y no es un tema de, tienes que personalizar cada caso, pero Claro. indiscutiblemente tú no puedes quitar el elemento sol, porque más bien estás provocando un descontrol de la parte de ritmos circadianos en ese paciente y ese paciente ni siquiera se está dando cuenta. El cerebro no sabe si se está exponiendo a la luz azul de noche, pero o de día. Tú dices, bueno, ¿qué es de día o es de noche? Ah, no, se lo puso en la noche, entonces el cerebro dice, bueno, es de día, continuamos. Vamos a seguir secretando cortisol o vamos a seguir secretando una cantidad de neurotransmisores que corresponden a estar de día y no de noche, que es un periodo justamente de recuperación. Es decir, tú estás con los lentes en la ciudad donde no te estás exponiendo, sobreexponiendo, quemándote, estás caminando y te estás con los lentes y le estás diciendo entonces a tu cerebro vete a dormir. O sea, porque es de noche.
No sé. Prácticamente, prácticamente. Wow, Claro, si wow. todos estos neurotransmisores tienen que ver con tu estado anímico, con tu bienestar emocional, con la parte cognitiva, entonces, ¿hasta qué punto ese paciente puede verse afectado en todos esos factores simplemente por estar utilizando permanentemente un lente de sol? Estás cambiando todo lo que sería el establecimiento de un ritmo circadiano. El organismo tiene, el cerebro tiene que saber cuándo es de día. Ah, perfecto, yo secreto cortisol, tengo que estar en actividad, tengo que secretar las cantidades de neurotransmisores que debo hacer, pero de noche no, de noche yo tengo que empezar a secretar melatonina porque yo necesito dormir, necesito recuperarme. Entonces tengo que empezar a bajar esos niveles de cortisol. Es, la gente tiene que empezar a modular, acá no pasa eso, no, eso de utilizar los lentes de sol permanente, realmente en mi caso, pues me consultan porque los tienen que usar porque no aguantan pues la sintomatología y dentro de eso los casos más severos pues tienen fotosensibilidad, no, no es el caso que vemos nosotros Claro. acá, Si no ese es el caso, no hay que me usar. estás diciendo entonces, a ver, te proteges con un sombrero en la ciudad o, pero, a ver, a menos que estés tú en la playa, no sé, dentro del mar con la resolana del mar ahí o no sé, trepando una montaña, ok, pero, Tú tienes que mejorar tus filtros, y tus filtros son alimentación, como ya ok, hablamos, mejorar tus sistemas de detoxificación, no exponerte a aquello que te hace daño, y por eso se habla mucho de esa dieta mediterránea, o lo más claro, parecido a una dieta mediterránea, para claro. tener justamente esos filtros de protección, y Mm, adicionalmente tú te vas a proteger del excesivo del sol excesivo, claro, pero claro, por el tema de oxidación, pero no podemos entonces, como dicen, ni a los extremos. claro. Es un tema. Entre estar, digamos, en la playa con un par de lentes de sol y estar en la playa bajo una sombrilla o con un sombrero que te proteja, ¿cuál de los dos preferirías tú? Yo me quedaría con el sombrero y el lente de sol en horario, las dos cosas. En Ok. horarios, importante, en horario estamos hablando después de las 10 de la mañana, pero antes de ese horario, por favor, aprovechemos el sol, aprovechemos la vitamina D. A nivel de los ojos también existen receptores de vitamina D. Y Beth, algo que quieras agregar a toda esta fuente de información espectacular que nos acabas de dar. Yo creo que de lo único que y comentábamos era el tema de la microbiota. em, he llegado a la conclusión cada vez que leo más acerca de eso, en que nosotros pensábamos antes que llevábamos bacterias con nosotros. Es al revés. Las bacterias nos llevan a nosotros, Exacto. definitivamente. Las bacterias son todo y hemos tenido una cultura antibacteriana por tantísimos años, por tantas décadas, por Dios, cuando lo que necesitamos son bacterias en todo sentido. Sí, de veras. Y muchísimas bacterias, ¿verdad? Muchísimas cepas, muchísimas primos y sobrinos y tíos y nietos allí dentro de nosotros. Sí, fíjate, yo, yo pienso que, y de hecho somos partidarios todos los que formamos Oftalmo Hacker Academy, en que tenemos que llevar esa información a todos, tanto pacientes como al gremio médico, en Mm, que las patologías oculares no las vamos a resolver solamente con una gota o una cirugía, sino vamos a la raíz del problema. Si a mí me llega un paciente, con ojo seco, sintomatología de ojo seco o de dolor crónico, y yo le voy a poner solamente una lágrima artificial, pues evidentemente yo no estoy llegando a la raíz del problema, porque detrás de eso, pues ya nosotros nos podemos encontrar pacientes con riesgo cardiovascular, pacientes con dislipidemia, diabéticos, no tienes idea, todas las patologías que pueden estar de una simple disfunción de glándulas de Meibomi que de pronto, bueno, yo simplemente me pongo la lágrima. Yo creo que la idea es hacer una oftalmología donde lleguemos a la raíz del problema y podamos tener una actitud o una posición pues de gran responsabilidad como es la de prevenir, en la de que tú puedas detectar a tiempo, porque a nivel de nuestros ojos podemos llegar a ver muchos años antes una patología que después ya no vamos a poder echar para atrás muchas veces.
Y es impresionante. Yo he seguido pacientes que de pronto le dije, mira, hazte todos los exámenes, el paciente se pierde y ya yo tenía una orientación y cuando lo veo desarrolló después una artritis, una espondilitis, una enfermedad autoinmune. Tú dices, wow. O que el paciente, me he encontrado niña, en estos días de una niña de 17 años cuando le mando a hacer los exámenes, un ojo seco, porque llevaba usando como 10 años una gota de las que no se debe usar. Y cuando le dije, vamos a hacer los exámenes porque esto no es normal que se te haya formado esto, independientemente de eso, por la edad sobre todo. Y me consigo una niña con un riesgo cardiovascular moderado, con todas las alteraciones a nivel de sangre. Entonces, si yo me voy a limitar como oftalmólogo a simplemente colocar una gota o indicar una cirugía, está bien, porque muchas veces la cirugía está bien y la gota está bien, pero vamos adicionalmente a poner ese punto de investigación, esa parte médica nuestra que nos dice por qué ese paciente se enfermó. En realidad, los ojos sí son el reflejo del alma y de todo, Completamente. de todo. Y te avisan, y te pueden Com- avisar. completamente. Tal cual. Es impresionante. Yo digo que tal cual como dicen, los ojos son el espejo del alma y de mucho más. Y de mucho más. Y ve Sí. dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar la asociación a la cual perteneces, por favor. Lógicamente, vamos a estar poniendo toda la información aquí abajo en la caja de información y si nos estás escuchando en las plataformas de audio, también allí vas a poder encontrar, por supuesto, toda la información de cómo contactar a Ivette. Sí, bueno, en Ojo Punto Siempre Joven. Y la academia se llama, de hecho, se está ahorita para la segunda cohorte, que es Oftalmo Hacker Academy. Oftalmo Hacker Academy, me Academy. encanta. De hecho, tiene el respaldo de una universidad norteamericana y tiene el aval de la Sociedad Argentina de Oftalmología. I love it. Me encanta, me encanta. Ivette, gracias por haberte tomado todo este tiempo. Es un tema fascinante que realmente es muy nuevo, aunque tú empezaste ya hace mucho tiempo. Es muy nuevo, se está viendo esto muy poquito, poquito a poquito. Cada día vemos tal vez un poquito más que haya oftalmólogos uniéndose a este movimiento de medicina integral, pero es fascinante todo lo que hemos aprendido. Gracias de verdad por tomarte esta hora y por ilustrarnos tanto y darnos tanta información. No, imagínate, gracias a ti, de verdad que es una oportunidad maravillosa porque es un tema importantísimo, es un tema que tiene que manejar no solamente los pacientes, el gremio médico, porque es la única manera que podemos ayudar pues a la mayor cantidad de personas en todas partes del mundo. Gracias, Ivette, y bienvenida a la comunidad de Código Vital. Y ya sabes, cuando quieras, bienvenida también nuevamente para hablarnos más de este tema. Excelente. Gracias y a ustedes. Gracias por habernos acompañado en un episodio más. Nos vemos la próxima. Chao.